Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 41. Seeking Follows, this time, you are a man y uno a ver in choice. Rem exhalaba con respiraciones cortas e inestables, con la mirada fija en Natsuki Subaru con una determinación inquebrantable. Sus iris azul celeste estaban llenos de nervios, pero debajo de la ansiedad, algo más brillaba. Una especie de alivio tranquilo y liberador. Esas palabras y las había ensayado en su corazón más veces de las que podía recordar. Ese día en la azotea, ella había tomado la mano de Subaru, y aún así no había podido decir lo que realmente quería decir. Pero hoy, por fin, pudo decir cada palabra que se había tragado en aquel entonces. Todo. Directamente a Subaru. Y esta vez, no tuvo ninguna duda que la detuviera. Sin Lady Emilia interponiéndose entre ellos, no había necesidad de pensar en cómo animar a un abatido Subaru como lo había hecho en la capital real. Ahora solo le quedaba volcar todo lo que tenía en una gran y ardiente confesión. La voz de Rem temblaba con una valentía desesperada, una apuesta a todo o nada, y sin embargo, cada palabra resonaba con una claridad inconfundible en la habitación silenciosa y quieta. Cada sílaba golpeaba el corazón de Natsuki Subaru como un pequeño y preciso martillo. Natsuki Subaru se quedó completamente inmóvil. Mientras sus ojos se posaban en Rem, bañada por la luz que entraba a raudales por la ventana, su mente se desvió, aunque solo fuera por un instante, un momento de descuido. Era como si lo hubieran llevado de vuelta a aquella azotea con vistas a toda la capital real. Las paredes de la habitación se desvanecieron a su alrededor, reemplazadas por pilares desgastados y abandonados, y arriba, un cielo amplio y abierto por el que se filtraba la luz del sol. Empecemos de nuevo, desde uno, no, desde cero. En ese estado de aturdimiento, la voz de Rem desde la azotea resonaba en sus oídos. Su confesión, familiar y dolorosamente clara. Pero entonces el mundo cambió. El día se convirtió en noche. Las nubes de tormenta engulleron el cielo, y el aire se volvió denso y sofocante. Rem, y Subaru se observó a sí mismo abriéndose paso desesperadamente entre los heridos que yacían en el suelo, buscando frenéticamente cualquier señal de Rem. Rey M. Finalmente, Natsuki Subaru la encontró. Con las manos cruzadas sobre el pecho, tendida en el suelo como si simplemente estuviera dormida. Ruido sordo. Cuando el médico le dijo que Rem tal vez nunca volvería a despertar, las piernas de Natsuki Subaru flaquearon y se desplomó de rodillas. En el abismo de esa desesperación, sin siquiera darse cuenta de lo que hacía, recogió una espada rota que yacía en el suelo. Si muero ahora mismo, tendré que luchar contra la pereza otra vez. Natsuki Subaru tragó saliva. Pero no me importa. Apretó los dientes y siguió adelante. No importa cuántas veces lo intente, lucharé contra ello. Lo derribaré. Emilia y Rem, las salvaré a las dos. No dejaré que ninguna de las dos muera. Para salvaros a los dos, no importa cuántas veces tenga que morir, lo haré. Entonces Natsuki Subaru le clavó la hoja rota en la garganta. Al instante siguiente. Regresó por la muerte. Entonces Natsuki Subaru se encontró de nuevo dentro del carruaje del dragón terrestre, sentado muy cerca de Emilia. Pero en el momento en que regresó, Emilia, que estaba a su lado, se volvió hacia él con una mirada de desconcierto y le preguntó. ¿Quién es, Rem? La visión cambió de nuevo. Subaru vio otra versión de sí mismo de pie junto a la cama de la dormida Rem, llorando. Con el rostro desfigurado, el cuerpo temblando, ahogado en el arrepentimiento. Al presenciarlo todo, los ojos de Subaru ardían rojos. Su mirada reflejaba la misma pena desesperada e implacable. Sus últimos recuerdos reales terminaron con el cierre del incidente de Watergate City. Y aún así, incluso después de todo eso, Rem todavía no se había despertado. La había visitado mientras dormía incontables veces. Se había despertado sobresaltado en medio de la noche incontables veces. Se lo había preguntado una y otra vez, en lo más profundo de su corazón. ¿Vería alguna vez, en esta vida, el momento en que Rem abriera los ojos? Él solo quería y ver a su Rem una vez más. Volvamos al presente. Cuando Natsuki Subaru volvió a ver a Rem, no sintió la oleada de emociones que había imaginado que sentiría. Porque sabía que Rem, que ahora estaba frente a él, era un extraño.
Un extraño en todos los sentidos. Aún no se había forjado ningún vínculo entre ellos. Puede que Rem incluso lo mire con hostilidad, disgustado por el olor de la bruja que se aferra a él. Él lo sabía. Lo sabía todo. Y sin embargo, cuanto más se lo recordaba a sí mismo, más echaba de menos al Rem cuyo mundo entero había girado en torno a él. Lo que no se esperaba era lo que sucedió después. Rem, al igual que Emilia, había empezado a comportarse de forma extraña. De repente, ella lo besó, tomándolo completamente por sorpresa. Luego estuvo su envidia en la cena, la tensión íntima y cargada en el pasillo, y sin embargo, nada de eso logró conmoverlo profundamente. Hasta ahora. Rem, esa maravillosa y querida chica, se le estaba confesando de nuevo, bajo la luz del sol, con la misma convicción ardiente y sincera de antes. Era como si Natsuki Subaru la estuviera viendo realmente por primera vez en ese momento. Se había estado obligando a sí mismo a fingir que no la conocía. Pero ahora, de pie aquí, observando a Rem envuelto en el resplandor de la ventana, su mirada, su sonrisa, cada uno de sus pequeños movimientos y poco a poco, pero con seguridad, se iban solapando con el Rem que recordaba. El de la mansión, el de la capital real, el de aquella confesión en la azotea. Todo el cuerpo de Natsuki Subaru tembló con una oleada de emoción que casi lo abrumó. Su corazón latía con fuerza en su pecho, y la alegría incrédula de algo perdido y encontrado de nuevo estalló en lo más profundo de su ser. Un calor agudo y punzante le subió por detrás de los ojos y su visión se nubló. Esto no era una ilusión. No era un imitador. No era un sustituto. La muchacha que estaba frente a él, bañada en esa luz pura y radiante, confesándole con ese mismo coraje desesperado y total que él también conocía, ella era la Rem a la que él había sobrevivido a innumerables muertes y soportado una desesperación infinita para traer de vuelta. Movimiento rápido del ojo y la voz de Natsuki Subaru salió ronca y áspera, temblando de incredulidad. Dio un paso adelante tambaleándose, como si su cuerpo hubiera dejado de obedecerle. En ese momento, lo único que quería de inmediato, sin dudarlo un segundo, era confirmar que ella era real. Para confirmar que no se trataba de un sueño demasiado bello y cruel para ser verdad. Abrió los brazos de par en par, desesperado por atraer esa luz, esa persona, completamente hacia su abrazo y mantenerla allí contra su pecho. Subaru. Rem contuvo la respiración, con los nervios a flor de piel. Observó la mirada aturdida y perdida en el rostro de Subaru, mientras sus propios ojos rebosaban de ansiedad. ¿Por qué Subaru reaccionaba así? La sorpresa en su rostro, eso ya lo esperaba. Después de todo, la confesión había sido tan repentina. Pero lo que sucedió después dejó a Ren desconcertado. ¿Por qué se quedaba allí parado en silencio con los brazos abiertos, sin decir ni una sola palabra? El Subaru que ella conocía alegre, un poco teatral normalmente habría intentado, de forma torpe y avergonzada, rechazarla. Pero este silencio, ¿y qué significaba? Rem respiró hondo, como para tranquilizarse, como si estuviera tomando su decisión final. Dejó de esperar una respuesta. En cambio, dio un paso al frente, paso a paso, caminando directamente hacia Natsuki Subaru. El halo de luz que se proyectaba en la ventana la seguía mientras se movía, creando un brillo suave y difuso a su espalda, como un ángel que desciende a la tierra. Desde la perspectiva de Natsuki Subaru, el rostro rubio de Rem estaba de repente justo ahí, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Podía ver con claridad. El leve temblor de sus pestañas, tensas por los nervios. Y en esos ojos azul zafiro, reflejados en él. Su propio rostro, completamente expuesto y deshecho. Subaru. Rem se detuvo justo delante de él, tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Ella alzó la cabeza y lo miró fijamente con una mirada ardiente. Entonces, ¿qué opina Subaru? Por favor, responde, Rem. Extendió la mano, no para agarrarla bruscamente, sino con cuidado, con cautela y, al mismo tiempo, con absoluta firmeza. Y con delicadeza, tomó la mano de Natsuki Subaru entre las suyas. La leve frescura de las yemas de sus dedos contra su piel era como una corriente eléctrica viva. Atravesó de lleno el caos estático en la mente de Subaru. Por instinto, estuvo a punto de apartarse, pero se detuvo a mitad de camino y, en su lugar, le sujetó firmemente la pequeña mano. Y Natsuki Subaru sentía que su corazón latía con tanta fuerza que parecía a punto de estallarle en las costillas, y su respiración era entrecortada e irregular. El aroma que emanaba de Rem, una cálida luz del sol superpuesta a una fragancia dulce y tenue, lo envolvía por completo. Aún más intensa que cuando tropezó y cayó en sus brazos en el pasillo. Aún más cautivadora.
Esta cercanía repentina, esta confesión surgida de la nada, le afectó más que cualquier regreso de la muerte. Rem no lo presionó. Simplemente lo miró fijamente, en silencio, con profundidad y constancia. Pero el agarre en su muñeca no se aflojó ni un ápice, como si estuviera haciendo una declaración sin palabras. Esta vez, no se rendiría tan fácilmente. No entregaría a Subaru a nadie más. Fuera de la ventana, incluso la luz del sol parecía contener la respiración. La habitación estaba tan silenciosa que los únicos sonidos eran los latidos claros y nítidos de dos corazones. Y la respiración de Rem apenas perceptible, con un leve temblor contenía un anhelo de ser aceptada, y en sus ojos, una calidez de expectativa que ardía. Y para responder a ese anhelo, Natsuki Subaru dio un paso al frente sin dudarlo un instante. Con acciones, no con palabras, le dio a Rem su respuesta, clara e inquebrantable. La luz caía suavemente entre ellos. Trazaba el contorno de la distancia que los separaba, acortándose lentamente, en un borde dorado y difuso. Romántico y hermoso más allá de las palabras. En ese instante único y perfecto, el tiempo pareció detenerse. Igual por ciento al Noob-chan. Igual por ciento nueva historia. Juego Samsara. Comenzando con Shirogane Kei. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra, para todos. Opiniones de los creadores Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 42. If that day, Rem did not take Subaru's hand. Tras un largo momento, finalmente sus labios se separaron. Rem y Natsuki Subaru se separaron unos centímetros. El beso había durado tanto que ella aún se sentía un poco aturdida. Un intenso rubor carmesí se extendió por sus mejillas. Su lengua asomó apenas entre sus labios y dejó escapar un leve y entrecortado suspiro, como si todas sus fuerzas se hubieran agotado en ese instante. ¿Ella realmente lo hizo? Los ojos de Rem se abrieron de par en par. Estaba realmente atónita. Sin duda, ella ya tenía su plan. Estaba decidida a conquistar el corazón de Subaru. Pero, ¿cómo había tenido éxito si apenas había empezado? Podría ser que su idea hubiera sido correcta desde el principio. Aprovecha la oportunidad. Mientras el vínculo entre Subaru y Lady Emilia aún sea frágil, escápate por la grieta. Rem recordó cómo Subaru se había inclinado hacia ella hacía un momento, y su rostro se puso aún más rojo de timidez e impotencia. Pensaría Subaru que ella era una chica fácil y despreocupada. Ese pensamiento le produjo una punzada de melancolía, pero la disipó casi al instante. Subaru no era ese tipo de persona. Pero espera. Cuando ese pensamiento se asentó, Rem notó que algo andaba mal. Hacía apenas unos instantes la había invadido una oleada de alegría repentina e irresistible. Pero ahora, pensándolo con calma, dada la personalidad de Subaru, ¿cómo pudo haber accedido a ella así, en ese mismo instante? Sin una palabra de protesta. Siendo completamente honesta consigo misma. Rem era la persona en este mundo que mejor entendía a Natsuki Subaru. Ya se había mentalizado para el rechazo. Su confesión solo pretendía ser una semilla, una forma de dar a conocer sus sentimientos, de sembrar algo que echaría raíces con el tiempo. Su intención era esperar. Vivir más experiencias con Subaru, vivir más momentos a su lado. Y un día, esa semilla germinaría y crecería, hasta que echara raíces tan profundas en su corazón que nada pudiera moverla. Pero ahora, Rem bajó la cabeza, dándole vueltas al asunto mentalmente. Si el Subaru que ella conocía jamás hubiera accedido tan fácilmente y entonces sí podría ser que el Subaru que tenía delante fuera el mismo que ella. Alguien que había regresado, renacido de otra vida. Al pensar en eso, Rem levantó lentamente la cabeza y se encontró mirando directamente a los ojos de Natsuki Subaru, quien la había estado observando todo el tiempo con una sonrisa tranquila y amable. Rem, deja de darle tantas vueltas a las cosas. Déjenme contarles una historia, la de un chico llamado Natsuki Subaru, que recibió los recuerdos del héroe en el que se convertiría algún día, mucho antes de que llegara su momento. Al observar a Ren con la cabeza gacha, sumida en sus pensamientos, Natsuki Subaru supo de inmediato que ella debía estar intrigada por su comportamiento. Así que optó por ser honesto. Empezó desde el principio, desde su vida antes de ser transportado a este mundo. Le contó todo, hasta el momento en que recibió los recuerdos de su yo futuro. Lo único que omitió fue el regreso por medio de la muerte. Mientras Natsuki Subaru hablaba, Rem escuchaba en completo silencio. No la interrumpió ni una sola vez.
Ella comparaba cada suceso que él describía con sus propios recuerdos, uno por uno, tratando de averiguar exactamente cuándo había regresado ese Subaru y qué recuerdos traía consigo. La historia de Subaru pronto llegó a lo más alto en la capital real. En el momento en que se vio aplastado bajo el peso de incontables muertes y renacimientos, consumido por la desesperación hasta estar a punto de renunciar a todo, Rem sintió que su corazón se encogía violentamente. ¿Fue este el punto de inflexión? Fue aquí. Rems mordió el labio con fuerza. Se había hecho esa pregunta más de una vez. Si ella hubiera elegido, ese día, no extender la mano y tomarla de Subaru, ¿qué tipo de final les habría esperado? Y ahora, estaba a punto de descubrirlo. Y entonces, la voz de Subaru adquirió un ligero tono ronco. Justo cuando estaba a punto de derrumbarme, Rem, diste un paso al frente. Me defendiste. Me diste ánimos. Natsuki Subaru describió la versión de sí mismo que se había acorralado en su propia desesperación, que había abandonado todo esfuerzo, y le contó cómo Rem lo había rescatado del abismo, palabra por palabra, con sus afirmaciones inquebrantables. Cómo sus palabras sobre empezar de cero habían reavivado una voluntad de lucha que casi se había extinguido por completo. Rem escuchó en silencio. Ante sus ojos, aquella escena pareció cobrar vida. Un chico al borde del colapso, enderezando la espalda gracias a unas palabras que ella había pronunciado en un momento que no recordaba. Rem cree en ti. La voz de Natsuki Subaru no vaciló ni hizo pausas. Continuó rápidamente, contándole cómo se había recuperado y había vuelto a la lucha. Cómo había forjado una alianza con los otros dos candidatos al trono, Krust y Anastasia. Y la brutal y desgarradora batalla que había librado junto a Rem en la espesa niebla contra la enorme bestia demoníaca. La ballena blanca. Rem contuvo la respiración, presa de la ansiedad. ¿Había logrado proteger a Subaru durante esa batalla? ¿Lo había mantenido a salvo? Cada palabra que Subaru pronunciaba, cada sílaba, impactaba en el pecho de Rem como el golpe de un martillo. Sentía un profundo dolor por cada peligro que él había enfrentado. Rezaba en silencio por cada victoria que había conseguido a duras penas. Y entonces, finalmente, Subaru llegó al momento más crítico de todos. Había conducido a sus aliados de vuelta a la mansión de Rosual justo a tiempo. La desesperada batalla al filo de la navaja contra el desquiciado y quebrantado arzobispo de la pereza. Betelgeuse Romanee Conti. Y en el último segundo, lo consiguió. Ram y Lady Emilia, que habían estado a punto de ser masacrados por el culto de la bruja, se salvaron. Rem dejó de respirar. Hermana y Lady Emilia y esta vez sí se salvaron. El enorme y sofocante temor que Rem había enterrado en lo más profundo de su ser, el miedo que había llevado consigo día y noche, que la atormentaba en cada pesadilla, el terror de perder a su amada hermana Ram, de que algo le sucediera a Lady Emilia. En ese instante, se hizo añicos por completo. Una enorme y abrumadora ola de alivio y alegría surgió y derribó todas las barreras en su interior, como una represa que cede ante una inundación. Jajajay, jajajay, hermana y señora Emilia, y estoy tan contenta. Estoy tan contenta. La risa de Rem resonó brillante y clara como una campanilla de plata, retumbando por toda la habitación. Era una risa llena de alegría y liberación puras y espontáneas, como si estuviera barriendo todas las sombras que la habían oprimido durante tanto tiempo. Pero mientras ella reía, Rem ni siquiera se dio cuenta de que las lágrimas habían empezado a brotar. Gotas cristalinas brotaron sin previo aviso y se derramaron en grandes chorros, deslizándose por sus mejillas sonrojadas. Una tras otra, empapando silenciosamente la tela del cuello de su uniforme de criada. Y entonces un sollozo débil y ahogado se escapó de detrás de sus labios apretados, y sus hombros comenzaron a temblar, incontrolablemente. Tras aquella alegría, algo más surgió en el interior de Rem. Una pena y un remordimiento para los que no encontraba palabras. Así que era cierto. Incluso en aquel entonces, en la capital real, realmente podría haberlo hecho. Ella podría haber sido el pilar en el que se apoyó Subaru. Ella podría haber ayudado a Subaru a salvar a su hermana, a salvar a Lady Emilia, y haber observado, paso a paso, cómo se convertía en un verdadero héroe. Y podría haberlo hecho. Siempre había sido capaz de ello. Pero ese día, ella había elegido ser egoísta, solo una vez. Había elegido huir con Subaru. Dejar todo atrás. Rem jamás se arrepintió de haberse fugado con Subaru. De haberlo elegido por encima de todo, de haberse casado con él, de haber construido una vida tranquila y ordinaria lejos del conflicto. Lo que odiaba, lo que no podía perdonarse a sí misma era que, por su egoísmo, había ahogado la posibilidad de que Subaru se convirtiera en un héroe.
Había ahogado la posibilidad de que su hermana y Lady Emilia fueran salvadas. ¿Qué acto de pereza imperdonable había sido ese? Rem se cubrió el rostro con ambas manos, ardiendo de vergüenza. Fue en ese momento cuando Natsuki Subaru se dio cuenta de que algo andaba mal. No preguntó. Simplemente extendió la mano y la posó suavemente sobre la cabeza de Rem, y comenzó a acariciarle el cabello con delicadeza y lentitud. Rem. Todo eso ya es cosa del pasado. Natsuki Subaru habló en voz baja, su voz como un rayo de sol cálido que caía en el rincón más oscuro del corazón de Rem. El calor de su palma se filtró a través de su cabello y la alcanzó. Ese contacto familiar, ligeramente áspero, pero increíblemente tierno, se extendió por ella como una corriente de calor, dispersando suavemente el remordimiento que la atormentaba por dentro. El sonido de los sollozos de Rem se hizo de repente más fuerte, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde desahogarse. Se inclinó hacia adelante, hundiendo el rostro profundamente en el pecho de Natsuki Subaru. Lágrimas ardientes empapaban rápidamente la tela que cubría su corazón. Sus hombros se agitaban y temblaban violentamente, como si intentara expulsar hasta la última gota de culpa que había cargado durante tanto tiempo. Uy, Subaru. Lo siento. Lo siento muchísimo. Rem sollozó las palabras, con la voz amortiguada y quebrada. Todo fue culpa de Rem, fue culpa de Rem. Igual por ciento hola. Walnut-chan, más capítulos. Igual por ciento nueva historia. Oshinoko. Coprotagonizada por Kana Arima. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 3 comentarios. Votar chapter 43. Everyone just needs to relione a chapter and move forward. Natsuki Subaru atrajo el cuerpo tembloroso de Rem hacia sí, ofreciéndole un apoyo silencioso pero firme. Rem fue demasiado egoísta. Se quedó de brazos cruzados mientras la hermana y Lady Emilia morían. Y por eso, Subaru pasó el resto de su vida arrepintiéndose, mientras Rem desvelaba lentamente el pasado, pieza por pieza. Natsuki Subaru reconstruía, a partir de un fragmento desconocido tras otro, la historia de la otra posibilidad que había vivido. Eso no fue culpa tuya, Rem. Tras comprender la situación por completo, Natsuki Subaru dejó escapar un suspiro silencioso. Porque no era solo tu decisión. Mira, ¿acaso no fui yo quien te pidió que te fugaras conmigo primero? Así que, ese futuro fue algo que vivimos juntos, y algo a lo que renunciamos juntos. Entonces Natsuki Subaru abrió los brazos de par en par en un gesto exagerado y declaró, con todo fuego y energía desenfrenada. O mejor aún, no fue rendirse en absoluto. Elegimos ese futuro. Nos elegimos el uno al otro. Y fue precisamente porque escapamos de ese torbellino de desesperación y sacrificio que pudimos encontrar después esa felicidad ordinaria, tan duramente conquistada. Subaru apenas había recuperado el aliento cuando vio a Rem, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, hablando rápida y urgentemente. Pero aún así, si el Subaru de hoy en día pudiera regresar a ese día y elegir de nuevo, ¿qué elegirías? Obviamente, por supuesto que elegirías ir a salvar a Lady Emilia y a los demás, ¿verdad? Pero el Subaru de entonces optó por huir, así que seguramente el Subaru que vino después debió sentir un arrepentimiento ilimitado, absolutamente ilimitado. Por eso me odio. ¿Por qué no aguanté un poco más ese día? ¿Por qué no fui un poco más valiente? Entonces nada de esto habría pasado, y Subaru no habría tenido que cargar con ese remordimiento por el resto de su vida y... Natsuki Subaru no la interrumpió. Escuchó en silencio. Después de que Rem terminó de hablar, pensó por un momento, luego bajó la cabeza y habló. Rem. Mírame. Su voz era suave y delicada, pero a la vez denotaba una firme insistencia. El cuerpo de Rem se estremeció levemente. Sus sollozos se fueron apagando poco a poco. Lentamente, levantó la cabeza del pecho de Natsuki Subaru. Sus hermosos ojos azul profundo estaban rojos e hinchados por el llanto, rebosantes de lágrimas. La punta de su nariz y sus mejillas estaban sonrojadas, una imagen de fragilidad teñida por las lágrimas. Subaru. Escúchame. Natsuki Subaru sostuvo de frente la mirada llena de lágrimas de Rem y pronunció cada palabra con un peso deliberado y solemne. Aunque no conservo esos recuerdos de la vida que compartimos, puedo decirte esto, aquí y ahora. Yo, que tomé esa decisión, absolutamente, sin ninguna duda, jamás me arrepentí de haberme ido contigo.
Y jamás me arrepentí de haber elegido pasar esa vida tranquila y preciosa a tu lado. Esa versión de mí debió ser feliz. Puede que tuviera remordimientos, sí, pero al final, seguro que dejó este mundo con una sonrisa en la cara. Así que, Rem. Natsuki Subaru le dedicó una amplia sonrisa despreocupada, del tipo que lo hacía parecer como si no tuviera ni una sola preocupación en el mundo. En todo caso, debería darte las gracias, por consentirme así, por aguantar todo mi egoísmo y mis peticiones irrazonables. Y en cuanto a ahora mismo, ¿no estamos los dos aquí parados perfectamente? Todavía hay tiempo para cambiarlo todo. Rem juntó las manos y las apretó con fuerza contra su pecho, con el corazón desbocado por una tormenta de emociones, pero aún así dudó. Pero y sin peros. Natsuki Subaru le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, sonriendo mientras hablaba. En mi tierra, tenemos un dicho. Habla del mañana y hasta el diablo se ríe de tus tonterías. Vamos, Rem, sonríe. Deja de estar siempre tan seria. Afrontemos el futuro juntos, y afrontémoslo con una sonrisa. A partir de ahora, compensemos todos los arrepentimientos del pasado, y todas las decisiones que no tuvimos el valor de tomar en aquel entonces. Cuando Rem escuchó esas palabras, palabras que le resultaban tan profundamente familiares, tan dolorosamente familiares, la vacilación en sus ojos comenzó a desvanecerse, poco a poco. En ese instante, volvió a encontrar, en Natsuki Subaru, ese sentimiento que también conocía. El sentimiento que le había conmovido el corazón en primer lugar. Subaru, no había cambiado en absoluto, ¿verdad? Seguía siendo la misma alma brillante y optimista, con esa misma sonrisa mientras afrontaba lo que le deparara el futuro. Menos mal. En la mirada de Rem se reflejaba ahora una cálida sensación de recuerdo. Sus ojos azul intenso, que aún brillaban con los últimos vestigios de lágrimas, resplandecieron mientras miraban a Natsuki Subaru. Pero Rem es muy débil. Las palabras que Rem pronunciaba ahora se volvían borrosas y se mezclaban con las que había dicho aquella mañana, hacía mucho tiempo, después de que se resolviera el incidente de la bestia demoníaca en la aldea, cuando ella y Subaru conversaron animadamente hasta el amanecer. Era como si el tiempo mismo se hubiera desvanecido. Así que alguien como Rem definitivamente terminará dependiendo de los demás. Aunque las palabras que pronunció fueron palabras de rechazo, el paisaje sombrío y gris de su corazón estaba siendo pintado, pincelada a pincelada vívida, con colores vivos. ¿Y qué? Está bien. Natsuki Subaru comenzó a enumerar sus propios defectos con los dedos. Yo también soy débil, y mi cabeza tampoco está muy bien. Tengo cara de pocos amigos y nunca logro descifrar el ambiente. Se rascó la nuca con una risa avergonzada. Pero sigo esperando que la gente que me rodea me ayude a compensar todo eso. Es que, vivir dependiendo de Rem no suena tan mal. Oh, no. Natsuki Subaru se dio una palmada en la frente con gesto teatral de alarma, y luego soltó una carcajada. Lo olvidé, ya hice exactamente eso. Incluso me casé con Rem. He vivido una vida entera de dicha sin ninguna preocupación en el mundo, así que supongo que ya he probado un poco de esa vida, ¿no? Pero, sinceramente, volver a hacerlo todo no suena nada mal. Rem dejó escapar una risa suave e involuntaria, y le dio un ligero puñetazo en el pecho con el puño. Subaru es terrible. Entonces no lo permitiré. Ella lo miró fijamente a sus ojos oscuros, y su voz se tornó seria. Subaru es el héroe de Rem. Pero Subaru no debería ser solo el héroe de Rem, porque Subaru todavía tiene que ir a salvar a todos. Y entonces, rodeado de los aplausos y las flores de todos aquellos a quienes ha salvado, Subaru se convertirá en el gran héroe que rescata a este mundo. Mientras hablaba, la voz emocionada de Rem se fue apagando, volviéndose más suave. Pero incluso los héroes se cansan a veces. Si Subaru, que se ha convertido en un héroe, pudiera guardar un pequeño rincón de su corazón para Rem, lo justo para que, cuando esté cansado, pueda encontrar el camino de regreso al lado de Rem. Eso es todo lo que Rem necesita para estar contento. Ante esas palabras, una leve sonrisa asomó en la comisura de los labios de Natsuki Subaru. Extendió la mano y rodeó con ella el puño que ella había estado presionando contra su pecho. La atrajo suavemente hacia sí, manteniéndola allí, sobre su corazón, dejando que Rem sintiera cómo se había acelerado su ritmo cardíaco, todo a causa de sus palabras. Movimiento rápido del ojo. La voz de Natsuki Subaru era tranquila, firme y cálida. Tanto si me convierto en un héroe como si sigo siendo una persona común y corriente, eres a quien más quiero proteger, pase lo que pase. Rem se quedó quieta.
Desde donde estaba, observó cómo un rayo de sol se colaba por la ventana y ascendía lentamente por el hombro de Natsuki Subaru. Subaru no pareció darse cuenta. Mantuvo su sonrisa y siguió adelante. Además, salvar el mundo no es tarea fácil. No hay manera de que pueda hacerlo solo. Necesito a Rem a mi lado, para que me anime, me apoye, para afrontar a mi lado todas las dificultades y los retos. Respiró hondo. Lo que intento decir es, basta con que todos sigamos adelante, apoyándonos los unos en los otros. Lo que más importa es permanecer siempre juntos, el uno al lado del otro. Justo en ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana. La cortina que había sido corrida se alzó ondeando tras Natsuki Subaru, como si bailara al compás de todo lo que acababa de decir. En algún momento, las nubes en el cielo se habían alejado del sol, sin dejar nada que se interpusiera en su camino. La luz del sol, sin obstáculos, entraba directamente en la habitación. Ese cálido resplandor dorado bañaba tanto a Natsuki Subaru como a Ren, los dos, mirándose a los ojos e iluminaba brillantemente desde dentro. Ante ellos se abre un futuro repleto, en todas direcciones, de esperanza. 1. Igual por ciento al Noob-chan. Igual por ciento nueva historia. Oshinoko. Coprotagonizada por Kana Arima. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra, para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 4 comentarios. Votar chapter 44. Google doesn't disappoint. Rem escuchaba las palabras de Natsuki Subaru, con los ojos brillando con una luz tranquila y serena. Apoyó suavemente la cabeza en su hombro, dejándose envolver por la calidez y la paz que le brindaba. Subaru, pase lo que pase en el futuro, Rem siempre estará aquí a tu lado, afrontando contigo todas las dificultades. Rem dijo en voz baja. No se preocupen. Yo los guiaré a todos hacia un futuro perfecto donde todos serán felices. Natsuki Subaru fijó su mirada penetrante en Rem, con los ojos rebosantes de confianza mientras lo declaraba. Al fin y al cabo, reír y hablar del futuro junto a un demonio, ese es mi sueño. Esas palabras tan familiares calaron hondo en Rem y le tocaron la fibra sensible. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, dibujando un arco suave y delicado. El rubor aún no había desaparecido por completo de sus mejillas, pero una cálida sonrisa ya se dibujaba en ellas. Inclinó ligeramente la cabeza y miró fijamente a los ojos brillantes de Subaru. Su voz tenía un tono ligeramente ahogado, pero rió al decirlo. Estás poseído por un demonio, ¿verdad? Natsuki Subaru cerró un ojo y le devolvió la sonrisa. Quizás sí lo soy. ¿Verdad, Rem? Una vez que todo quedó al descubierto entre ellos, Rem ya no necesitaba ocultar nada. Ella ya se sabía de memoria las medidas de Natsuki Subaru, cada centímetro de él, así que no había necesidad de empezar de cero y medirlo de pies a cabeza solo para hacerle ropa nueva. Y así, tras un breve y tierno momento compartido entre ellos, ambos se despidieron con un entendimiento mutuo y sin palabras. Voy a buscar a la hermana después de esto. ¿Qué piensas hacer, Subaru? Ren preguntó, con curiosidad. Iré a buscar a Emilia al patio y charlaremos un rato. Natsuki Subaru respondió como si fuera lo más natural del mundo. En ese momento, Rem apretó los labios. La alegre sonrisa que adornaba su rostro se desvaneció poco a poco hasta volverse completamente inexpresiva. Entonces apretó el puño y, sin dudarlo un instante, las palabras brotaron a borbotones. Rem acaba de recordar que el asunto con la hermana no es tan urgente, así que tal vez Rem podría ir al patio con Subaru en su lugar. ¿Qué es esto? ¿Celos? Qué adorable estás ahora mismo, Rem. Natsuki Subaru soltó una risita, colocó la palma de la mano sobre la cabeza de ella y le revolvió el pelo suavemente, como si estuviera consolando a una criatura pequeña y despeinada. Rem entrecerró los ojos y levantó ligeramente la barbilla, como una gatita satisfecha, disfrutando del agradable calor que irradiaba la mano de Subaru sobre su cabeza. Después de un buen rato, finalmente recobró la cordura y se dio cuenta de lo que Natsuki Subaru había dicho. Se puso roja como un tomate mientras protestaba. No, es solo que Rem balbuceó y murmuró, pero no pudo pronunciar las palabras. Lo que quería decir era que quería ser la primera en el corazón de Subaru. Quería destronar a Emilia. Pero esas palabras jamás iban a salir de su boca. Porque Rem no quería que Subaru la viera como una mujer difícil y problemática.
Al fin y al cabo, el Subaru de ahora aún no guardaba esos dulces recuerdos de la vida después del matrimonio, por lo que esa intimidad fácil y sin reservas, donde nada necesitaba quedar sin decir, todavía no existía. Además, su propio corazón no le permitiría decir tales cosas. Demostraría su amor por Subaru a través de sus acciones. Superaría a Lady Emilia con creces, con dignidad y sin reservas. No a través de algo egoísta y amargo, no a través de las quejas de una mujer despechada. Al ver que Rem se quedaba callada, aparentemente perdida en sus propios pensamientos, Natsuki Subaru parpadeó y la provocó. En ese otro mundo posible, ya estamos casados, ¿no? Rem debería ser un poco más magnánima, como una verdadera primera esposa. Y si estás preocupada, entonces ese beso de hace un momento, el que tú iniciaste, es mi respuesta. La respuesta de Natsuki Subaru. Natsuki Subaru fijó su mirada ardiente en Rem. Solo cuando Rem finalmente bajó la cabeza, avergonzada y con timidez, se permitió un silencioso y privado suspiro de alivio. Que este sea, pues, el sello de nuestra promesa. Pero Rem no era tan fácil de domar. Un destello de picardía cruzó por sus ojos. Dio un paso al frente. Se puso de puntillas y ofreció sus pequeños y seductores labios rojos a un Natsuki Subaru que, visiblemente, tragaba saliva. Y entonces, entre los dos se escuchó un sonido bastante extraño. MMPH. Rem sintió de repente que algo andaba mal y dejó escapar un sonido de sobresalto involuntario. Pero cuando abrió los ojos, notó que el grueso brazo de Natsuki Subaru se había abierto paso por detrás de ella en algún punto desconocido. Entonces sintió una corriente de aire que se coló por la espalda de su uniforme de sirvienta, provocándole un escalofrío que la recorrió de pies a cabeza. Rem lo entendió enseguida. Le lanzó a Natsuki Subaru una mirada de reproche y luego cerró los ojos de nuevo para concentrarse en lo que habían estado haciendo. Pasó un largo momento. Rem fue quien alejó a Natsuki Subaru. Tenía la cara tan roja que parecía a punto de sangrar. Con una mano, con la palma hacia afuera, se cubría los ojos. Con la otra, se sujetaba firmemente la falda del uniforme de sirvienta. Sin decirle una palabra más, con la cabeza gacha, Rem huyó de la habitación a pasos cortos y rápidos. Natsuki Subaru la vio marcharse, siguió su figura mientras se alejaba hasta que desapareció por completo de su vista, y solo entonces su garganta se movió en un trago lento y pesado. De repente, sintió como si algo se le hubiera escapado de las manos. Dio unos pasos vacilantes y se desplomó de bruces sobre la gran cama del dormitorio. Recostado sobre el suave colchón, Natsuki Subaru hundió el rostro en las lisas sábanas de seda e intentó ordenar rápidamente sus pensamientos. La expresión de nerviosismo y timidez de Rem de hacía apenas unos instantes su amor intenso, sincero y ardiente se negaba a abandonar su mente. No esperaba y llegara a hacerlo de verdad. Natsuki Subaru dejó escapar un largo y lento suspiro, con la mente aún conmocionada por los varios momentos íntimos de esos que solo pertenecen a dos personas enamoradas que él y Rem acababan de compartir. Pero no se arrepintió de haber aceptado los sentimientos de Rem. Al recordar su confesión de hacía un momento, y la forma en que se veía, como si su corazón estuviera a punto de romperse, sintió una profunda y dolorosa ternura brotar en su interior. Natsuki Subaru repasaba mentalmente lo que Rem le había contado. Cómo, en la azotea de la capital real, ella le había tomado de la mano y había salido corriendo. Cuando dijo que no se arrepentía de haberse fugado con Rem, no estaba mintiendo. Rem se arrepintió de haberle tomado la mano aquel día, de haber optado por huir juntos de la capital real, pero Natsuki Subaru no sintió más que una profunda y conmovida gratitud. Porque nadie mejor que él sabía exactamente lo que valía. El plan para abandonar la capital real, el dinero que habrían necesitado durante el trayecto, todo ello, sin duda alguna, habría sido organizado íntegramente por Rem. Y el de aquel entonces, destrozado por un futuro que no había sentido más que desesperación, probablemente habría viajado en algún carruaje viejo, barato y destartalado, tirado por un león y un tigre, algo mucho más barato que un carro tirado por un dragón terrestre, y habría dormido con la cabeza en el regazo de Rem durante todo el viaje. Mientras que sus labios probablemente habrían murmurado, de vez en cuando, los desvaríos semiconscientes de un hombre que se decía a sí mismo lo débil que era, cómo no podía proteger a nadie. Y una vez que se hubieran instalado en ese pequeño país del norte, Caralair, cuya complexión, ya de por sí endeble para los estándares semihumanos de este mundo, no habría sido apta para casi ningún trabajo. Lo más probable es que hubiera tenido que depender de Rem solo para comer. Al pensarlo, Natsuki Subaru no pudo evitar que las comisuras de sus labios se curvaran en una sonrisa.
Pero incluso si hubiera sido tan inútil, Rem seguramente le habría sonreído, lo habría consolado, lo habría animado y, al final, habrían vivido felices juntos de todos modos. Eso suena bastante bien, la verdad. Natsuki Subaru se dio la vuelta en la cama grande, se llevó un brazo a la frente y miró fijamente al techo con la mirada perdida. Entonces, una chica tan maravillosa como Rem, ¿qué razón podría haber tenido para rechazar su confesión? En los recuerdos de ese futuro que Natsuki Subaru había recibido, el hombre en la azotea había rechazado a Rem, alegando sus sentimientos por Emilia como motivo. Y luego procedió a actuar de una serie de maneras que solo pueden calificarse de irresponsables. Había rechazado a Rem y, sin el menor remordimiento, se dio la vuelta y le pidió ayuda. Y Rem, sin quejarse ni una sola palabra, había aceptado de buen grado, con los brazos abiertos. Incluso la había tenido en brazos y le había prometido un futuro en el que se convertiría en un héroe, y sin embargo, y para cuando él se convirtió realmente en ese héroe, Rem había caído en un profundo sueño, del que no despertaría, pasar a lo que pasara. Natsuki Subaru se agarró el pelo con ambas manos y lo apretó con fuerza, forjando en su interior algo feroz e inquebrantable. Sin importar lo que haya sucedido, una chica tan buena como Rem nunca debería sufrir las consecuencias. Igual por ciento al Noob-chan en P para más. Igual por ciento nueva historia. Oshinoko. Coprotagonizada por Kana Arima. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 45. Morning Repose. Quienes aman siempre merecen ser amados. En el momento en que Rem se confesó, Natsuki Subaru ya había tomado una decisión, y por eso fue él quien dio el primer paso. Si el mundo fuera una rueda que gira en círculos sin fin, la última vez, él había amado a Emilia. Así que esta vez, Emilia había llegado a amarlo con todo su ser. La última vez, Rem lo había elegido sin dudarlo. Así que esta vez, era su turno. Elegir a Ren sin dudarlo, amarla con un corazón verdadero y sincero. Y sin embargo, incluso después de haber tomado esa decisión, descubrió que no podía abandonar sus sentimientos por Emilia. Su imagen apareció en su mente sin que él la buscara. Esos ojos suyos de color azul violeta, puros e impecables, reflejaban una curiosidad inocente y una dulce bondad hacia el mundo. Ella había sido la primera luz que encontró en este mundo de desesperación. Ella era el punto de origen que lo había rescatado de la muerte una y otra vez. Ese sentimiento, el deseo de protegerla, de verla sonreír, era igual de real. Era una parte inseparable de lo que lo hacía ser Natsuki Subaru. Emilia Tani. La frente de Subaru se frunció repentinamente con una expresión de dolor. Esta situación le estaba provocando un fuerte dolor de cabeza. Dejando de lado por ahora los extraños cambios que había notado en Emilia, el verdadero problema eran esas dos chicas, que le importaban muchísimo. Debido a que él estaba parado justo en medio entre ellos. Su relación ya se había convertido en algo explosivo, envenenada por la envidia y la posesividad. Rem no lograba desprenderse del todo de la idea de ser su esposa. Sentía una resistencia instintiva a que él se acercara a Emilia, como una criatura que respira con intensidad y custodia un tesoro por el que había luchado con ahínco. Y Emilia también era y, en fin. No podía seguir huyendo de esto. Si seguía sin hacer nada, los tres iban a acabar siendo infelices. Algo tenía que cambiar. Tenía que hacer algo. Decidido. Natsuki Subaru se incorporó de golpe en la cama, con la espalda recta y los ojos brillando con la determinación de un hombre que quema sus barcos a sus espaldas. Bueno, a juzgar por sus propios recuerdos, la versión de él de antes no había sido mucho mejor que un canalla. Así que esta vez, ¿por qué no ir hasta el final y ser un auténtico canalla? Si no podía dejar ir a ninguno de los dos. Si quería protegerlos a ambos. Entonces sí, tendría a ambos. La idea se cristalizó en su mente, nítida y clara. No podía traicionar el amor de Rem, un amor que había traspasado el tiempo y el espacio para llegar hasta él. No podía abandonar su promesa de proteger el futuro de Emilia. Tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Un camino donde ambos pudieran ser felices, incluso si ese camino no parecía más que un laberinto de espinas que se extendía hasta el horizonte. Y sin embargo, la grandiosa declaración apenas había terminado de resonar en su pecho, cuando un escalofrío, totalmente inesperado, le recorrió la columna vertebral. No pudo evitarlo.
La imagen de engañar a dos mujeres inmediatamente le evocó una serie de imágenes mentales profundamente desfavorables y extrañamente familiares. Rem, con el rostro completamente inexpresivo, blandía su mayal directamente hacia su cráneo. O Emilia, llevada al límite, desata un poder oscuro y aterrador. O él mismo, atrapado en algún tipo de destino horrible que implica ser partido en dos y ¡uah! Se estremeció por instinto y se llevó ambas manos a la cabeza. Espera, 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 esto va a terminar con un hachazo en la cara. La visión de un trío cálido y acogedor se había convertido, en un instante, en una auténtica carnicería. Ya había tomado una decisión, pero al mirar hacia adelante, Natsuki Subaru sintió un nivel de pavor que nunca antes había experimentado. Cuando amas a alguien, tus ojos te delatan. Pero si iba a amar a dos personas, tendría que ocultarlo sí o sí. Muy bien, se acabó el tiempo de pensar. Subaru se secó la cara con una mano y saltó de la cama de un solo movimiento, con la energía completamente recuperada. Se movió con rapidez. Bajó las escaleras, cruzó el amplio pasillo y salió por la puerta que daba al patio. El mundo se abrió ante él. Más que un patio, era un pequeño campo abierto. La vista se extendía a lo lejos, y la mirada se deleitaba con el césped exuberante y de un verde intenso que, bañado por la luz de la mañana, brillaba con un suave y delicado resplandor. Natsuki Subaru no disminuyó su paso. Caminó, recorriendo con la mirada la distancia de un lado a otro, y rápidamente encontró exactamente a quien buscaba. Emilia estaba justo donde él esperaba. Subaru alzó una mano plana junto a la frente, como si fuera una visera, y la miró fijamente. Allí estaba ella, sentada tranquilamente bajo el elegante y pequeño pabellón que daba sombra en el centro del césped, con los ojos suavemente cerrados y una expresión de serena concentración. La brisa matutina agitaba su larga cabellera plateada. Pequeñas luces espirituales flotaban y parpadeaban a su alrededor como luciérnagas, ingrávidas y luminosas. Parecía una comunión silenciosa y sagrada entre ellos. No es difícil adivinarlo. Este era su ritual diario de comunión con los espíritus menores. Natsuki Subaru se detuvo a poca distancia del pabellón y simplemente observó, sin hacer ruido, sin querer perturbar la quietud. Como Emilia estaba ocupada, él simplemente descansaría un poco por ahora. Ahora que lo pienso, todavía era poco después de la mañana. ¿Por qué sentía que ya había vivido toda una vida hoy? Jajaja. Observó durante un rato. El perfil puro y sereno de Emilia y las luces tenues que la rodeaban fueron disipando gradualmente el enredo de sus pensamientos. Sin importar lo que estuviera pasando, estar cerca de Emilia siempre me ayudaba a relajarme. Así eran las cosas. Reconoció ese sentimiento en silencio. Luego se dio la vuelta y se deslizó hacia un trozo de hierba suave cercano, dejándose caer de espaldas sin más preámbulos. Entrelazó ambas manos detrás de la cabeza y dejó que su mirada se elevara hacia el vasto cielo abierto. El azul era profundo, claro e inmaculado, con algunas nubes perezosas que se deslizaban lentamente sobre él. Dejó su mente en blanco, tratando de comenzar a desenredar el nudo sin salida que eran los tres. Cuando una pequeña y esponjosa figura apareció flotando justo encima de él, bloqueando parte de la luz del sol. «Oye, Subaru». Se oyó una voz familiar, con ese tono característico de pereza y tranquilidad. Era Puck, en su forma de pequeño gato gris, flotando boca abajo en el aire, mirando a Subaru con ojos redondos y curiosos, mientras su larga cola se balanceaba a un ritmo pausado. Tumbarse en la hierba a primera hora de la mañana, divagando, eso sí que es vivir la vida. ¿Verdad? ¿Qué, la hermosa figura de mi hija te cautivó por completo? La boca de Puck se curvó en una sonrisa traviesa. Su patita le dio un empujón deliberado justo en el centro de la frente de Subaru. Siento haberme demorado tanto, lo sé. Y sí, estoy absolutamente cautivado por Emilia, no cabe duda. Subaru lo miró con los ojos entrecerrados, y mientras Puck estaba ocupado dándole golpecitos en la frente, hizo su jugada. Atrapó al gatito en el aire y lo dejó caer en la palma de su mano, procediendo a amasarlo y rascarlo a su antojo, mientras sus dedos recorrían ese pelaje increíblemente suave. SSSSS. Esta textura, esto es algo completamente distinto. Subaru ronroneó de satisfacción mientras se rascaba, sintiendo cómo su propia alma prácticamente salía flotando de su cuerpo. En sus recuerdos, también lo había hecho en la mansión, pero aquello había sido un privilegio que tuvo que ganarse tras salvar a Emilia. El derecho a acariciar a Puck cuando quisiera.
Ahora mismo, sin embargo, jajaja, eso me hace cosquillas, Subaru, aunque debo decir que, sorprendentemente, no es desagradable. Puck se recostó plácidamente en la palma de la mano de Subaru, sin ofrecer la más mínima resistencia al trato. Incluso podría decirse que estaba respaldando la técnica de Subaru. Puck, concédeme el derecho de acariciarte cuando y donde yo quiera. Es el único deseo de mi vida. Subaru juntó repentinamente las palmas de las manos en señal de solemne súplica. ¿Eh? Claro, si eres tú, Subaru. Puck se frotó la mejilla con una patita, completamente indiferente. Ah, así sin más. ¿Alguna razón en particular, Puck? Subaru arqueó una ceja, gratamente sorprendido de lo fácil que había sido. Ah, bueno, después de todo, soy un gran espíritu que puede ver en el corazón de las personas. No tienes malas intenciones, Subaru. Y eres alguien a quien le aprecia. Entonces, está bien. Igual por ciento aquí. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Oshinoko. Coprotagonizada por Kana Arima. Hemos establecido nuevos hitos para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos los lectores. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 46. Natsuki Subaru vs Puck. La expresión de Natsuki Subaru cambió. Vio una oportunidad e inmediatamente dirigió la conversación hacia ella. Ah, claro, Puck. Hablando de que Emilia Tan confíe tanto en mí, ¿no te parece un poco extraño? Su estado de ánimo era relajado, pero no había olvidado el asunto de las heridas emocionales de Emilia, heridas que aún necesitaban sanar. Por lo que él sabía recordando el arco argumental del santuario, Emilia había dependido de Puck hasta un punto que iba mucho más allá de lo que cualquiera podría esperar. Después de él, Puck era en quien más confiaba. Si quería que Emilia progresara, tendría que ganarse a Puck. Un frente unido era fundamental. Por supuesto, no había necesidad de presionarla con la misma urgencia con la que se habían desarrollado los acontecimientos en el arco del santuario. No necesitaba que madurara de la noche a la mañana. Por ahora, el primer paso era simplemente este. Enseñarle a valorarse a sí misma. Natsuki Subaru siguió moviendo los dedos, acariciando suavemente el suave pelaje a lo largo del lomo de Puck. Su mirada se desvió silenciosa y cautelosa hacia la figura inmóvil que descansaba bajo el cenador. Bajó la voz. Lo que quiero decir es que la confianza que Emilia Tan deposita en mí, la forma en que depende de mí, parece un poco, demasiado repentina. Demasiado incondicional. Eligió sus palabras con cuidado, intentando insinuar de forma indirecta la extrañeza que había notado en Emilia. Eso es cierto. Puck dejó de lamerse la pata. Esos ojos grandes y perfectamente redondos se fijaron en Natsuki Subaru. Una mirada que parecía ver hasta el fondo de las cosas. Sin embargo, el tono de Puck seguía siendo tan lánguido como siempre. Sí, vi lo que pasó en el comedor, ¿sabes? Parece que Lia está bastante prendada de ti. No, Puck, ¿no te parece raro? Natsuki Subaru agitó las manos de un lado a otro, se incorporó y tomó a Puck entre las palmas de las manos, con expresión seria. Tú conoces a Emilia mejor que yo, Puck. La Emilia de antes, sí, era pura y amable, pero nunca fue así, perdió por completo su propia identidad. Se desvive por una sola persona. Está pendiente de cada una de sus palabras. Eso no puede ser normal, ¿verdad? Natsuki Subaru sopesó cada palabra con cuidado, observando la reacción de Puck con atención silenciosa. Tenía que hacerle entender a Puck la gravedad de la situación, pero debía encontrar el equilibrio perfecto. Si se excedía, se pasaría de la raya. ¿No lo ves? Emilia Tan es como alguien que ha estado vagando en la oscuridad durante demasiado tiempo, y de repente vislumbra un rayo de luz. Así que lo deja todo de lado con tal de acercarse, de presionarse contra esa luz, aterrorizada de que si parpadea, desaparecerá en un instante. Natsuki Subaru murmuró la última parte en voz baja. Eso, precisamente, era el meollo de lo que le preocupaba. Por lo que él podía deducir, lo que Emilia sentía por él no era un amor basado en la igualdad o la comprensión mutua. Era algo enredado y complicado, teñido de ansiedad, inquietud y un hambre desesperada y profunda de seguridad. Vaya. Es una metáfora muy vívida. Iría más allá y diría que es totalmente acertada. Puck confirmó las palabras de Natsuki Subaru sin dudarlo. Natsuki Subaru se enderezó de inmediato, una chispa de energía se encendió en su interior. Así que Puck sí se había dado cuenta.
Quizás, solo quizás, por un amor incondicional y devoto hacia su hija, o simplemente por una silenciosa resignación ante las cosas como eran, Puck había optado por mantenerse al margen y observar por el momento. Así que, Puck. La voz de Natsuki Subaru adquirió un tono de auténtica urgencia. Tenemos que hacer algo al respecto, ¿verdad? No podemos dejar que se quede así. Necesita reencontrarse consigo misma. Aprender a amarse a sí misma. En lugar de depositar sobre mis hombros hasta la última esperanza que tiene, toda su razón de ser. Ella merece una vida más plena, una vida independiente. Una felicidad que sea verdaderamente suya. La mirada de Natsuki Subaru brillaba con intensidad mientras sostenía los ojos de Puck con los suyos. Puck ladeó la cabeza y sostuvo la mirada de Subaru por un instante. Luego, con pereza, deslizó una patita diminuta por su barbilla, la viva imagen de la despreocupación. Pero Lia está haciendo todo esto por Subaru, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué quieres decir? ¿Cuál es el problema? Natsuki Subaru se quedó boquiabierto. Miró con total desconcierto. Bueno, obviamente, porque Subaru es fiable. Puck levantó una pequeña patita de gato haciendo el signo de la paz por encima de su cabeza, adoptando la pose más descaradamente adorable que se pueda imaginar. Pero entonces, poco a poco, su expresión se volvió serena y seria. Probablemente aún no entiendas del todo lo que te digo. Pero confío en ti, Subaru. Hagan lo que crean necesario. En cuanto a mí, mientras no cometa ningún error, esa es la mayor ayuda que puedo brindarles a ustedes dos. Natsuki Subaru escuchó en silencio, frunciendo el ceño para luego relajarse lentamente antes de que finalmente una sonrisa se dibujara en su rostro. No recibí el respaldo concreto que esperaba. Pero incluso solo escuchar eso me da satisfacción. Pero, ya que estamos hablando de esto, Natsuki Subaru arqueó una ceja y se inclinó hacia Puck con una sonrisa descarada. ¿Significa esto que mi querido suegro confía por completo a Emilia Tan, a esta humilde servidora? Me siento profundamente honrada. El rostro de Puck se arrugó de indignación, su vocecita rebosaba de ofensa. ¿Quién es tu suegro? No te voy a entregar a mi hija tan fácilmente. Además, no tengo edad suficiente para andar arrastrando los pies con un bastón, así que cuidar de Lia sigue siendo mi trabajo. Un espíritu de lucha ardía en los ojos de Natsuki Subaru. Entonces resolvamos esto. Un concurso para decidir a quién pertenece Emilia. Mientras lo decía, atacó primero sin ningún tipo de deportividad, haciendo un gesto brusco con el dedo directamente hacia Puck. Pequeño, esto es una represalia. Toma mi puñetazo de gato. Puck se frotó la cabeza y luego salió disparado como una bala hacia el costado de la cara de Natsuki Subaru, lanzando un pequeño puñetazo que hizo que Subaru se tambaleara hacia un lado. Buen tiro, entonces prueba esto. Mi técnica secreta. El ataque de cosquillas del gato llorón. Natsuki Subaru se metió de lleno en el juego, agarrando a Puck con una mano y rascándole la suave barriga con la otra. Alto, alto. Puck estalló en una risa incontrolable, pero aún así logró zafarse de las garras de Natsuki Subaru. Y en el mismo instante en que giró sobre sí mismo, agitó su cola con un movimiento suave y fluido y golpeó a Natsuki Subaru justo en la cara. ¡Ja! Puñetazo de cola. Y a continuación, el pisotón de las patitas. Los dos estaban tan absortos en su ridícula pelea que ninguno se percató de que Emilia hacía rato que había dejado de comunicarse con los espíritus menores y ahora caminaba hacia ellos. Cuidado. Ahí viene. Puck mantuvo un ataque implacable y lleno de alegría. Garras, almohadillas de los dedos, todo desplegado con toda su fuerza. Apoyó sus patitas justo en la nariz de Natsuki Subaru y lo obligó a hacer una mueca espectacular. Maldito seas. Natsuki Subaru puso todo su empeño en ello. Pero una fortaleza solo puede resistir hasta cierto punto, y, efectivamente, no pudo impedir que Puck hiciera con él lo que quisiera. Emilia se había acomodado tranquilamente en la hierba junto a ellos dos, observando cómo se desarrollaba todo el espectáculo durante un buen rato. Pero mientras observaba a aquella ridícula pareja, la risa no dejaba de brotarle desde lo más profundo de su pecho, y ya no pudo contenerla. Lo siento, no puedo. Simplemente no puedo. Emilia rió alegremente y preguntó. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos? Ay, Dios mío, me he reído tanto que me duele el estómago, jajaja. Al oír la risa de Emilia, Natsuki Subaru y Puck dejaron de jugar bruscamente justo en ese mismo instante. Natsuki Subaru recuperó el aliento y se incorporó.
Su rostro aún conservaba las marcas rojas donde las almohadillas de los dedos de los pies de Puck lo habían pisoteado y los leves arañazos que había dejado, y su cabello se había vuelto completamente indomable, un auténtico nido de pájaros. Miró a Emilia, que se reía tanto que casi se tambaleaba, y por un momento se quedó mirándola fijamente. La luz del sol se filtraba entre las hojas y caía sobre el largo cabello plateado de Emilia, creando suaves y delicados halos. Su sonrisa, completamente libre de sombras, parecía capaz de disipar hasta la última preocupación del mundo. Emilia-tan, ¿cuándo llegaste? Natsuki Subaru volvió en sí y se rascó el cabello desordenado con una mano ligeramente avergonzada. Intentaba salvar algo de dignidad, pero solo consiguió empeorar aún más su peinado. Igual por ciento buscar. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Invocando a Rurigokou y otros mocosos Chunibyo. Vamos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra para el público. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 47. Seeing only half the scheduling a pillow is tradition. PFF, llevo aquí bastante tiempo, ¿sabes? Emilia se secó las lágrimas con el dorso de la mano, con la voz aún cálida por la risa. Parecía que se lo estaban pasando de maravilla. No tuve el valor de interrumpirlos. Dicho esto, Puck humilló por completo a Subaru, ¿verdad? Lo dijo con una sonrisa cariñosa e indulgente, mirando a Puck, que acababa de bajar flotando hasta su regazo y se revolcaba enfurruñado para alisarse el pelaje revuelto. No hice. Puck se incorporó de inmediato, apoyó sus diminutas patas en las caderas e hizo todo lo posible por parecer digno. Desafortunadamente, su baja estatura y su pelaje completamente desaliñado hicieron que el intento resultara poco convincente. Fue Mocoso el que dio el primer puñetazo. No tiene ni pizca de sentido común. Emboscada a un hombre de varios siglos de antigüedad. Lia, tienes que defenderme. Se debe hacer justicia. Puck revoloteó hasta el hombro de Emilia y frotó su cabecita contra su mejilla, buscando descaradamente compasión. Sí, lo sé. Emilia acarició con delicadeza el pelaje revuelto de Puck con los dedos, con un toque ligero y cuidadoso. Su mirada iba y venía entre Subaru y Puck. Una alegría tan pura que parecía a punto de desbordarse de sus ojos color amatista. Aún así, verlos a ustedes dos llevarse tan bien, realmente me hace feliz. Su voz era suave como una brisa, y transmitía una calidez de auténtico alivio y satisfacción. Natsuki Subaru observó la alegría sincera y despreocupada que florecía en el rostro de Emilia, la alegría que sentía simplemente porque él y Puck se llevaban bien, y sintió una punzada de nostalgia que se instaló en su pecho. Estos momentos. Peleas, risas y luego un silencio apacible. Incluso en ese futuro que llevaba en su memoria, momentos como este probablemente habían sido raros. Subaru. La voz de Emilia lo hizo retroceder. Natsuki Subaru parpadeó, se recompuso y esbozó una amplia sonrisa, golpeándose el pecho con confianza. Por supuesto. Mi vínculo con mi querido suegro es inquebrantable, sólido como una roca. ¿Verdad, suegro? Natsuki Subaru le guiñó un ojo a Puck de forma exagerada. ¿Quién es tu suegro? El pelaje de Puck se erizó de inmediato, y él hizo un gesto teatral como si se lanzara hacia adelante. Repítelo una vez más y te arañaré hasta dejarte en carne viva. Ah. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Natsuki Subaru se cubrió la cabeza con las manos con un terror teatral y se arrastró hacia un lado en dirección a Emilia, como si buscara refugio. Emilia vio que los dos estaban a punto de empezar de nuevo y rápidamente abrió los brazos para intervenir. Con una mano, presionó suavemente a Puck antes de que pudiera alzar el vuelo. Con la otra mano, en lo que le pareció lo más natural del mundo, se acercó a Natsuki Subaru, que estaba justo delante de ella, y entrelazó sus dedos con los de él. Sus manos quedaron unidas sin dejar espacio entre ellas. Ese pequeño y silencioso toque, tan lleno de confianza y cercanía, hizo que Natsuki Subaru se quedara inmóvil por un instante. Él miró a Emilia. Las puntas de sus orejas se habían vuelto ligeramente rosadas, y ella le lanzó una rápida mirada de reojo antes de apartar la vista. En ese instante, la calidez en sus dedos se sintió como un hilo que la conectaba directamente con su corazón. Vale, vosotros dos, compórtate. Emilia rió suavemente e hizo de mediadora, mientras su mirada recorría con delicadeza el rostro de Subaru. Mírate, has estado haciendo un desastre, tu ropa está hecha un lío.
Tomemos un pequeño descanso. Iré a buscar algo de comer y beber para todos, ¿les parece bien? Mientras preguntaba, miró a Subaru, como si su asentimiento fuera el permiso que necesitaba para actuar. Ah, sí, por favor. Gracias por las molestias, Emilia-tan. Natsuki Subaru asintió rápidamente, siguiendo con la mirada la forma sencilla en que ella se puso de pie y se giró hacia la mansión. Observó la figura de Emilia mientras se alejaba hasta que desapareció. En algún momento, Puck se posó silenciosamente sobre su hombro. El pequeño espíritu le dirigió una mirada larga y pensativa, para luego relajarse, somnoliento y despreocupado. Una brisa soplaba, trayendo consigo el olor a hierba. La sonrisa en el rostro de Natsuki Subaru se fue transformando gradualmente en algo más tranquilo y profundo. Se frotó las yemas de los dedos que aún sentía calientes y notó que su corazón latía con firmeza, insistentemente, contra sus costillas. En ese preciso instante, todos los pensamientos que había tenido sobre cómo sanar el espíritu herido de Emilia habían sido borrados por completo de su mente. Emilia seguía dependiendo profundamente de él. Seguía estando tan abiertamente, tan incondicionalmente cerca. Esa forma tan natural que tenía de entrelazar sus dedos con los de él, como si se diera por sentado que estaban lo suficientemente cerca para eso. En los recuerdos que Subaru guardaba del futuro, durante ese mismo período en la mansión, solo había bromeado un poco con Emilia. Él y Puck habían jugado bruscamente así, y el ambiente entre los tres siempre había sido cálido. Pero siempre había existido algo entre él y Emilia, y entre él y Puck. Una distancia vaga e innombrable que no podía definir ni acortar. Nada como ahora. Ahora, no quedaba ninguna distancia entre los tres. Tal vez, no sería tan malo dejar las cosas así. Por primera vez, Natsuki Subaru se encontró cuestionando todo aquello que creía desear. ¿Era posible que esa idea suya, la de curar el espíritu de Emilia, no hubiera sido más que su propia arrogancia? ¿Su propia presunción? Subaru Puck he vuelto. Emilia cruzó el césped a toda prisa, con una bandeja de comida y bebida en equilibrio en una mano. Con la mano libre, les hizo un gesto con la mano mientras les gritaba, radiante de alegría. Y detrás de ella, también cargando una bandeja, iba Ram. Bienvenida de nuevo, Emilia-tan. Natsuki Subaru le hizo un gesto de aprobación con el pulgar a Emilia y sonrió. Entonces se puso de pie y caminó rápidamente hacia Ram, arrebatándole la bandeja de las manos. Oh, y Ram-chan, gracias por traer esto. Ram vio venir a Natsuki Subaru e instintivamente intentó retroceder, pero él ya tenía la bandeja. Por un instante, cerró la mano derecha con delicadeza, como si intentara aferrarse a algo, o como si tuviera algo que decir. Pero el alegre Ram-chan tilde de Natsuki Subaru rompió con todo lo que fuera. Ram chasqueó la lengua. ¿Qué clase de apodo ridículo es ese? Es repugnante. Se quedó inmóvil, clavada en el sitio, y giró la cara de forma significativa hacia un lado, como si estuviera furiosa en silencio. Es un término cariñoso, solo para ti, Ram. Natsuki Subaru respondió por encima del hombro mientras caminaba hacia donde había estado sentado. Tarde o temprano nos acercaremos más, así que solo estoy tomando prestada un poco de familiaridad por adelantado. Pero cuando se dio la vuelta, Ram seguía de pie exactamente donde la había dejado, sin haberse movido ni un centímetro. Inclinó la cabeza, curioso. Ram, ¿había algo más? La entrega ha finalizado. Ya puede regresar y descansar. Al parecer, Ram no esperaba ser despedida de esa manera. Parpadeó, sorprendida de la forma más entrañablemente confusa. Levantó el brazo instintivamente, como si quisiera extender la mano y agarrar algo. Pero cuando alzó la vista, lo único que vio fue la espalda de Natsuki Subaru, que ya se alejaba sin siquiera mirarla dos veces. Ram apretó los labios. Finalmente, con una expresión de profunda abatimiento, se dio la vuelta y se alejó del césped en dirección a la mansión. Los tres, que ya habían montado el campamento sobre la hierba completamente a gusto, absortos en su propio mundo, no se dieron cuenta de que ella se había marchado. Subaru, ven aquí. Tu lugar reservado ya está listo para ti. Emilia había extendido una manta larga sobre la hierba. Estaba arrodillada sobre ella y, con una sonrisa seductora, se acarició los muslos suaves y claros, indicándole a Natsuki Subaru que se tumbara. ¿Una almohada para el regazo? Natsuki Subaru acababa de dejar la bandeja. Al oír la voz de Emilia, levantó la vista y ya no pudo apartar la mirada. Tomó aire entrecortadamente y, sin dudarlo un instante, corrió directamente hacia ella y se tumbó con la cabeza en el regazo de Emilia. Ah, esa sensación. No había nada igual.
En el instante en que se recostó en el regazo de Emilia Tan, todos los músculos de su cuerpo se relajaron. Como volver a casa. Natsuki Subaru alzó la vista hacia el cielo azul y despejado. Aunque, para ser sincero, su vista del cielo estaba algo obstruida por cierta parte de la anatomía de Emilia, justo encima de él. Lo que significaba, en la práctica, que solo podía ver aproximadamente la mitad del cielo. Pero bueno. Considerando todo. No está nada mal. Igual por ciento al Noob-chan en P para más. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Invocando a Rurigokou y otros mocosos Chunibyo. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario. 2 comentarios. Votar chapter 48. Didn't push it out by the fist. Emilia acarició suavemente el cabello negro de Natsuki Subaru. Su tacto era cuidadoso y tierno, como si estuviera manipulando algo precioso y frágil. Natsuki Subaru se estiró perezosamente, intercambiando bromas con Emilia y Puck, mientras que en algún rincón de su mente una tranquila oleada de asombro lo invadía. Días tan fáciles, tan maravillosamente despreocupados, la versión de sí mismo del futuro que recordaba probablemente ni siquiera se habría permitido soñar con algo así. En aquel entonces, tuvo que esforzarse al máximo para ganarse la confianza de Ram y Rem en la mansión, luchando por cada pequeño trabajo que podía conseguir como sirviente. Ni un solo momento de ocio desde la mañana hasta la noche. Nada como esto. Ahora era un invitado, que holgazaneaba por la mansión comiendo y bebiendo a su antojo. Aquella vida de sirviente, agotadora y extenuante, en la que trabajaba hasta la extenuación, le había dicho adiós con mucho cariño. Y en cuanto a Rem, que en ese momento había sido el factor impredecible más peligroso, la que más le había preocupado, su afecto por él ya había alcanzado su punto máximo. En otra línea temporal completamente distinta, incluso habían sido marido y mujer. ¿Rem iba a suponer una amenaza para él? Difícilmente. ¿Ja? Perdido en sus pensamientos, Natsuki Subaru no pudo reprimir un bostezo. Sus párpados se volvieron cada vez más pesados, cayendo por el sueño. La calidez de la presencia de Emilia y el tenue y rítmico ronroneo de Pug lo dejaron casi completamente dormido. El sol era cálido y dorado. El fresco aroma de la hierba se mezclaba con la tenue y agradable fragancia que emanaba de Emilia. Juntos, creaban una atmósfera de paz y confort casi insoportables. La tensión que había estado acumulando, tan fuerte durante tanto tiempo, se fue disipando lentamente ante esa perfecta tranquilidad. Las profundas ansiedades sobre las anomalías, sobre el futuro se disolvieron como la niebla matutina que se disipa con la luz del sol, alejándose a la deriva hasta volverse borrosas e indistintas. Esto es, realmente bonito, entre sueños y vigilia, el pensamiento flotaba en la mente de Natsuki Subaru como una pluma arrastrada por la corriente. Los delgados dedos de Emilia se movieron instintivamente, peinando suavemente el cabello de su sien. Le produjo un leve y agradable cosquilleo en la piel, y una profunda e indescriptible sensación de satisfacción que se instaló en algún lugar que no sabría decir con exactitud. Puck estaba acurrucado en la curva de su cuello, con un pequeño y cálido peso de pelusa presionado cómodamente contra su piel. Ninguna sospecha. Ninguna distancia. Ninguna pila de tareas domésticas esperando para aplastarlo. Pura y sencilla felicidad, tan cercana que sentía que podía extender la mano y tocarla. ¿No era esto todo lo que siempre había deseado? Quizás todas sus preocupaciones habían sido innecesarias después de todo. Quizás Emilia simplemente se había vuelto más abierta a la hora de expresar su dependencia y afecto que la versión que él recordaba, más honesta consigo misma. Al fin y al cabo, no tenía forma de saber por lo que Emilia había pasado en ese otro mundo posible. ¿Por qué estaba tan empeñado en corregir esa cercanía, esa calidez que le había llegado de forma tan inesperada? Una cuerda atada a una cometa no era necesariamente una cadena o una jaula. También podía ser y el único hilo que impedía que se alejara para siempre. Subaru. ¿Estás dormido? La suave voz de Emilia le llegó como si viniera de algún lugar lejano, con un leve rastro de una sonrisa cariñosa e indulgente. Natsuki Subaru murmuró algo ininteligible, con los párpados demasiado pesados para levantarlos. Casi por instinto, se movió y se acurrucó contra el muslo de Emilia, provocando en ella una risita baja y complácida.
Put también pareció ajustar su posición, colocando una de sus pequeñas y suaves patas sobre el hombro de Subaru y ronroneando satisfecho. Los dedos de Emilia, que la acariciaban, se detuvieron. Ella bajó la mirada hacia Natsuki Subaru, que dormía completamente relajado, y se inclinó para susurrarle suavemente al oído. Buenas noches, Subaru. Reconozco que no es lo más apropiado que decir bajo el brillante sol de la mañana. Pero Emilia lo consideraba un ensayo, un adelanto de algo que estaba por venir. Un día, ella estaría acostada a su lado en la cama por la noche, acurrucada junto a él, y le susurraría esas mismas palabras en voz baja. Pero por ahora, dejemos que cobre un pequeño interés por adelantado. Emilia se inclinó completamente, dejando ver un atisbo de su figura, aunque fue un detalle que Natsuki Subaru no pudo apreciar, ya que permanecía profundamente dormido e inconsciente de la escena. MMM. Con la sinceridad pura y genuina de alguien que nunca había sido besada, Emilia le dio un suave beso en la frente a Natsuki Subaru, dejando una huella apenas perceptible. Por supuesto, lo que ella realmente quería era besarlo en los labios. Pero recordó lo que Puck le había dicho. Que besar a alguien en los labios era la forma de hacer bebés. 3. Ella no podía hacer algo tan importante mientras Subaru dormía. Como mínimo, tendría que ser cuando ambos estuvieran despiertos. Poco a poco se fueron acercando mientras sus sentimientos mutuos florecían entre ellos, hasta que ese amor se cristalizó en algo real y las mejillas de Emilia se sonrojaron intensamente. Se cubrió el rostro con ambas manos con una inocencia nerviosa, aunque eso no sirvió de nada para ocultar sus orejas, que también se habían puesto rojas. Pasó bastante tiempo antes de que la conciencia de Natsuki Subaru finalmente volviera a emerger de las profundidades del sueño. Primero bostezó y luego abrió los ojos. Lo primero que vio fue un cielo pintado en tonos naranjas y rojos. El sol se ponía lentamente en el oeste, difuminando el horizonte en un magnífico resplandor de nubes y fuego. La última luz del atardecer se derramaba libremente sobre todo, dorando el césped y todo lo que descansaba sobre él con un cálido y brillante color dorado. Natsuki Subaru parpadeó, sus ojos secos se adaptaron lentamente a medida que su visión borrosa se aclaraba. Una cálida brisa, que traía consigo el frescor característico del atardecer, pasó ahuyentando los últimos vestigios de sueño. Instintivamente estiró las extremidades, que se le habían entumecido un poco. Pero en el instante en que levantó la mano izquierda, aunque fuera ligeramente, sus dedos rozaron algo suave y flexible. El cuerpo de Natsuki Subaru se puso rígido al darse cuenta de lo que pasaba. Seguía tumbado en el regazo de Emilia. Se quedó completamente paralizado, con el puño izquierdo suspendido en el aire, atrapado entre moverse y no moverse, totalmente desconcertado. Entonces, desde algún lugar por encima de él, oyó la risa suave y tranquila de Emilia. Y entonces, el pequeño trozo de cielo que aún podía ver quedó oculto cuando Emilia se inclinó hacia él. En ese mismo instante, su movimiento provocó que su puño izquierdo, aún levantado, se hundiera profundamente en algo increíblemente suave, dejando una hendidura clara e inconfundible en él. La expresión de Natsuki Subaru se quedó en blanco por un instante. Entonces, presa del pánico, se incorporó de golpe del regazo de Emilia. El movimiento fue tan violento que casi se cae. Jadeó en busca de aire, con el pecho agitado y las mejillas y las orejas ardiendo al instante. Yo, lo siento. Emilia Tan. Eso fue un completo accidente, lo juro. Natsuki Subaru balbuceó su disculpa. La suavidad persistente en las yemas de sus dedos y la imagen de esa leve depresión se negaban a abandonar su mente. Estaban grabadas allí, vívidas e ineludibles. Emilia se levantó lentamente de su posición de rodillas, con una cálida y complaciente sonrisa que se extendió por su rostro. En realidad no fue un accidente. Luego, se tocó ligeramente los labios con un dedo, un gesto cargado de significado. Piénsalo como una forma de devolver el favor. Si se trata de un Subaru, puedes disfrutar de un poco más la próxima vez, ¿sabes? Yo, estoy bien, gracias, quizás en otra ocasión. Natsuki Subaru no era rival para una Emilia que expresaba con tanta descaro y abierta valentía sus sentimientos por él. Agarró la primera excusa que se le ocurrió, se hizo a un lado y se dirigió a paso ligero hacia el borde del césped. Bien, gracias por la hospitalidad, Emilia, en todos los sentidos posibles de la palabra. Pero acabo de recordar que dejé mi ropa de gimnasia tendida y aún no la he recogido. Me tengo que ir. Los pasos de Natsuki Subaru eran inestables, y su figura que se alejaba irradiaba la inconfundible energía de un hombre que deseaba desesperadamente que la tierra se abriera y lo tragara entero.
Emilia, quedándose atrás, observó su silueta nerviosa con una suave sonrisa, mientras sus dedos alisaban distraídamente las arrugas de su falda. Honestamente, y murmuró para sí misma, con la mirada fija en la figura que casi tropezó con un mechón de hierba a sus pies, pero que, obstinadamente, se mantuvo en pie y siguió avanzando con la cabeza gacha. La curva de sus labios se acentuó ligeramente, y alzó una mano para acariciar suavemente su mejilla. Aún así, un Subaru nervioso y huyendo también es terriblemente tierno. Igual por ciento P, Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Invocando a Rurigokou y otros mocosos Chunibyo. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos. 100 piedras de poder igual más uno capítulo gratis para todos. Opiniones de los creadores Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 1 Comentario Votar Chapter 49. Subaru is justa big idiot será. Natsuki Subaru corrió de vuelta a la mansión, jadeando en busca de aire. Solo después de llegar al pasillo del segundo piso y perder por completo de vista a Emilia, finalmente dejó escapar un largo suspiro, disminuyendo la velocidad hasta adoptar un paso que se asemejaba a un andar digno. Ah, maldita sea, tenía algo que decirle a Emilia Tan, y entonces simplemente salí corriendo hacia ella. Subaru se frotó la barbilla, gimiendo para sus adentros. En realidad, era lo mismo que había querido mencionar durante la cena, cuando sugirió que se vieran en el patio esa misma noche. Quería invitar a Emilia Tan a una cita formal. Un paseo por el pueblo juntos, solo ellos dos, al día siguiente. No fue una idea improvisada. Y tampoco se trataba de apaciguarla. Surgió de algo real. Un deseo genuino, un impulso auténtico que provenía de lo más profundo de su ser. En ese futuro que llevaba en su memoria, la quinta noche después de llegar a la mansión, había quedado con Emilia para visitar el pueblo al día siguiente. Una cita de verdad. Iban a ver los campos de flores, pasear por el pueblo, jugar con los niños y los perros y incluso se había adelantado un día para explorar el pueblo, usando como tapadera una misión de abastecimiento, solo para asegurarse de que la cita transcurriera sin contratiempos. Y entonces, esa misma noche, todo se desmoronó. La bestia mágica de Meili, la que estaba disfrazada de perro pequeño, la criatura llamada Iltilau lo había mordido y le había implantado una maldición en el cuerpo. Esa noche, la maldición se activó. Murió. El regreso de la muerte. El primer ciclo en la mansión había comenzado. Aún así, no se había dado por vencido. En el segundo bucle, mientras Emilia supervisaba sus lecciones de lectura, él le había vuelto a preguntar. Otra invitación para tener esa cita al día siguiente. Y entonces, esa noche, la maldición volvió a golpear. Esta vez fue Ren quien lo mató, porque desde su perspectiva, él no era más que un extraño sospechoso que apestaba al miasma de la bruja, prácticamente un miembro de una secta. 2 promesas hechas. 2 veces no había sobrevivido para ver la mañana siguiente. Para Natsuki Subaru, esa promesa a una cita con Emilia tenía un peso que nadie más podía comprender. Un mañana que jamás podría alcanzarse. Pero esta vez era diferente. Esta vez, tenía una verdadera oportunidad. Lo cual significaba que iba a cumplir esa promesa hasta el final, pasar a lo que pasara. Y, por supuesto, justo hoy tenía que ser un día tan incómodo, y ahora se le había olvidado por completo quedar con Emilia Tan para esta noche. Bueno, y ya encontraría otra oportunidad para sacar el tema más adelante. Subaru dejó escapar un largo suspiro, se recompuso y se dio la vuelta para regresar a su habitación. Unos pocos rayos de luz vespertina se filtraban oblicuamente por las ventanas que bordeaban el pasillo, alargando su sombra sobre la alfombra. Dobló la esquina y casi se lleva un buen susto. Una figura menuda apareció justo delante de él, aparentemente de la nada. Era Betty, vestida con su habitual y elaborado vestido de volantes, con 2 mechones de pelo recogidos a cada lado de la cabeza, los brazos cruzados sobre el pecho, apoyada en la ventana del pasillo con una expresión de suprema indiferencia. Oh, es solo Betty. Una vez que confirmó de quién se trataba, Subaru se llevó una mano al pecho y exhaló un suspiro de alivio. ¿Qué haces aquí fuera? ¿No deberías estar en tu habitación? Mientras lo decía, Subaru se inclinó instintivamente y la miró fijamente a la cara. Sí, sigues con esa cara de enfado. ¿Quién te ha enfadado esta vez? Dímelo y me encargaré personalmente de ello. Subaru alzó el puño en señal de victoria. Betty, sin embargo, permaneció completamente impasible. Simplemente lo miró fijamente con una mirada fría e inexpresiva.
Ese silencio parecía contener una respuesta en sí mismo. Subaru tardó un momento, pero poco a poco fue comprendiendo la situación. Claro, y no es que hubiera extraños en la mansión. Si Betty estaba molesta, no podían ser Remorán los culpables, ¿verdad? Esperar. No era él el único forastero aquí. Subaru sintió al instante que el suelo se abría bajo sus pies y solo tuvo un pensamiento: escapar. Aún recordaba vívidamente su primer encuentro con Betty. Cómo su actitud despreocupada y demasiado familiar le había agotado por completo. No tenía el menor deseo de repetir esa experiencia. Vaya, mírala ahora. Voy a volver a mi habitación. Subaru pronunció esas palabras y adoptó la postura de salida de un corredor. Pero después de dar unos pasos corriendo, algo no me cuadraba. Llevaba ya un buen rato caminando. ¿Por qué apenas se había movido? Giró la cabeza lentamente, un grado a la vez. Y descubrió, Betty, que un momento antes lo miraba fijamente con total indiferencia, ahora estaba inclinada hacia adelante, agarrando su ropa con todas sus fuerzas con ambas manitas, negándose a soltarla. En ese momento, se veía increíblemente, imposiblemente linda, como si no pudiera soportar verlo irse, como si estuviera poniendo todo su empeño en hacer que se quedara. Incluso su carita redonda y normalmente serena estaba completamente contraída por el esfuerzo, con los ojos fuertemente cerrados. ¿Betty? ¿Qué está pasando de repente? Subaru se giró inmediatamente y se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de Betty, quien se había dado cuenta de que se había detenido y estaba abriendo lentamente los ojos de nuevo. Todo es culpa de Subaru. Todo es culpa de Subaru. En el momento en que vio la preocupación y la angustia reflejadas en el rostro de Subaru, Betty se derrumbó y gritó: ¿Por qué te vas así sin más? Quédate y explícame más. Sigue hablando. La expresión de Betty se ensombreció, cargada de decepción. Supongo que Betty esperó toda la mañana a que Subaru viniera al archivo prohibido y me encontrara. Pero Subaru nunca llegó. Así que Betty esperó en el pasillo. Durante mucho tiempo. Giró ligeramente la cabeza hacia un lado, intentando ocultar lo herida que estaba. Betty está acostumbrada a esperar, solo, ¿por qué no le das a Betty una pequeña explicación? Es mucho pedir, supongo. Natsuki Subaru se quedó completamente paralizada. Sinceramente, no se lo esperaba. Esa pequeña loli espinosa y tsundere Betty estaba siendo abiertamente honesta sobre cómo se sentía. Fue solo ahora cuando se dio cuenta de verdad. Ella había estado apoyada contra esa ventana en el pasillo todo el tiempo. Lo que significaba, y cuando dijo que había estado esperando y había estado parada aquí mismo todo este tiempo. Con una creciente sospecha, Subaru miró más allá de Betty, siguiendo la ventana en la que ella se había estado apoyando, y bajó la vista hacia el patio que había debajo. No estaba seguro de por qué había elegido ese lugar en concreto. ¿Tenía algo de especial? Y entonces lo vio. La ventana daba directamente al gran césped y al pabellón del jardín situados en el patio de abajo. El mismo césped donde él y Emilia habían pasado toda la mañana. Incluso podía ver a Emilia allí abajo, afanándose y ordenando. Subaru abrió la boca en un lento y silencioso estado de shock. Así que eso significaba, y Betty había estado parada justo aquí, observándolo jugar y charlar con Emilia y Puck durante toda la mañana. Y también se había quedado dormido durante media tarde. Betty también había estado aquí mirándolo todo ese tiempo. Tilde. Subaru se llevó el puño a la boca, sonriendo de oreja a oreja, apenas logrando contener el impulso abrumador que crecía en su interior. Si cualquier otra persona hubiera hecho esto, le habría parecido sencillamente aterrador. Pero esta era Betty. Tenía motivos de sobra para suponer que su carácter tsundere y contradictorio simplemente la había avergonzado demasiado como para bajar y unirse a ellos. Esto fue demasiado adorable. Subaru finalmente no pudo contenerse más. Dio un paso al frente, rodeó la cintura de Betty con ambas manos y la levantó en el aire. Betty, Psycho. Y, ya. Al ver que su campo de visión se elevaba repentinamente hacia arriba, completamente desprevenida mientras Subaru la levantaba del suelo, Betty dejó escapar un sonido profundamente indigno por puro reflejo. ¿Qué crees que estás haciendo de repente? Subaru sonreía de oreja a oreja mientras giraba lentamente sobre sí mismo, sosteniendo a Betty en alto. Eres tan linda, Beako. Loli Psycho. Los dos rizos de Betty ondeaban tras ella mientras giraba. Su rostro ya estaba rojo de pura vergüenza, pero en el momento en que escuchó a Subaru decir Beako, algo en sus ojos cobró vida.
Entonces, con la misma rapidez, se dio cuenta de que no había sido más que un comentario sin importancia, que Subaru no había reaccionado en absoluto, que no se había percatado de nada. En un arrebato de vergüenza e indignación, Betty comenzó a agitar sus pequeños puños, golpeando el aire vacío. Subaru es un idiota. Un idiota. Un gran imbécil, supongo. Igual por ciento hola. Walnut-chan, más capítulos. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Invocando a Rurigokou y otros mocosos Chunibyo. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 2 comentarios. Votar chapter 50. Chooseme, Subaru. Eso es raro. Lentamente, Natsuki Subaru, que había estado sonriendo de oreja a oreja y pasándoselo en grande, comenzó a detener el movimiento giratorio, con Betty aún en brazos. Algo no cuadraba. 10 de 10, no, 9 de 10 veces. Una expresión de sospecha apareció en el rostro de Natsuki Subaru mientras miraba a Betty, completamente desconcertado al verla lanzar pequeños puñetazos al aire, haciendo pucheros y enfurruñándose como una niña haciendo una rabieta. ¿Era esta realmente la misma Betty de sus recuerdos, la que era fríamente indiferente con todos, pero especialmente con él, la que drenaba silenciosamente el maná de una persona sin previo aviso, o la que alegremente la lanzaba desde un balcón con magia de impacto hacia el césped de abajo? Esperar. Los ojos de Natsuki Subaru se abrieron de par en par cuando de repente algo hizo clic y su cerebro se puso en marcha. ¿Podría ser que Betty también hubiera renacido de algún mundo posible, al igual que Rem y Emilia? Su expresión se tornó seria al instante. Detuvo todo movimiento y atrajo a Betty que aún sostenía en sus brazos hacia sí, acercándola hasta su rostro. Tras haber sido detenida tan bruscamente en pleno giro, Betty movió la cintura y descubrió, para su extrañeza, que no se sentía del todo cómoda con la repentina quietud. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Cómo te atreves a burlarte así de Betty? Será mejor que tengas cuidado. Pero un instante después, Betty se recompuso y le mostró los dientes a Natsuki Subaru en señal de indignación. Vigilarme, ¿por qué me suena tan familiar? Natsuki Subaru murmuró entre dientes, acercando lentamente su rostro al de Betty. Hasta que los dos estuvieron cara a cara, mirándose a los ojos. Betty parpadeó. No se apartó de él en absoluto. Simplemente parecía desconcertada por lo que hacía. Punto. Natsuki Subaru abrió mucho los ojos y miró fijamente a los de Betty, como si intentara leer algo escrito en lo profundo de ellos. Al principio, la mirada de Betty solo reflejaba confusión. Pero mientras el duelo de miradas se prolongaba unos segundos más, su mente se quedó extrañamente, inexplicablemente en blanco, absorbida por la órbita de Natsuki Subaru. Y entonces, sin darse cuenta, lo miró fijamente con la misma expresión inexpresiva, con los ojos muy abiertos y sin pestañear. Los dos mantuvieron esa mirada durante un buen rato, sin que ninguno de los dos quisiera apartarla primero. Ahora que lo pienso, esa sensación de familiaridad, no me digas que eres, fue Natsuki Subaru quien finalmente rompió el punto muerto. Parecía haber dado con algo importante. Con cada palabra, abría la boca un poco más y su expresión cambiaba a una de auténtica sorpresa. No me digas que eres, mi Beako. Dicho esto, Natsuki Subaru cerró los ojos. Jamás en su vida se había sentido tan seguro de algo. Una sonrisa confiada se dibujó en la comisura de sus labios. Y sin siquiera darle a Betty la oportunidad de reaccionar, levantó la mano izquierda y la mantuvo entre ellos como una barrera. Para. Con la otra mano, se llevó la frente a la frente de forma dramática, adoptando la pose de alguien rebosante de una seguridad en sí mismo teatral y presuntuosa. Mi Beako, jamás podría confundirte con nadie más. Así que... Natsuki Subaru chasqueó los dedos y se giró para mirar a Betty por encima del hombro con lo que él creía firmemente que era una mirada increíblemente fría y pícara. ¿Debería decir cuánto tiempo sin verte o encantado de conocerte? Beako. Las pupilas de Betty se contrajeron bruscamente. Todo su cuerpo se estremeció de repente y con violencia, como si sus palabras hubieran tocado un secreto enterrado en lo más profundo de su corazón. Sus labios temblaron. Su voz apenas se oyó como un susurro. Estúpido Subaru. Eres el único que se atrevería a llamar a Betty con algo tan vergonzoso. De repente, a Betty se le llenaron los ojos de lágrimas.
Giró la cara para que Natsuki Subaru no la viera, pero el silencioso sollozo que escapó la delató por completo. Natsuki Subaru se quedó paralizado. Luego, lentamente, las comisuras de sus labios se curvaron y una calidez largamente postergada se reflejó en sus ojos. Se inclinó hacia el pequeño rostro de Betty y le habló con una sonrisa amable. ¿Qué te pasa, Beako? ¿Son lágrimas de verdad? ¿No se suponía que este iba a ser un momento emotivo, un reencuentro predestinado? Betty sorbió por la nariz y comenzó a golpear el hombro de Natsuki Subaru con sus pequeños puños rosados. ¿Por qué? ¿Por qué tardaste tanto en reconocerme? Esta mañana le di a Subaru muchísimas pistas, y Subaru siguió prestando atención a todos los demás. Natsuki Subaru se inclinó y con delicadeza secó las lágrimas de los rabillos de los ojos de Betty, mientras su voz se suavizaba. Lo siento, Beako. Me costó muchísimo tiempo darme cuenta. En ese momento, el corazón de Natsuki Subaru rebosaba de algo que se parecía muchísimo a la alegría. Porque la chica que está frente a él ahora mismo, no cabía la menor duda. Esta era la Betty de sus recuerdos del futuro, aquella con la que había forjado un pacto de compañerismo solo después de soportar innumerables penurias y dificultades. Elígeme a mí, Beatriz. Ese día, en el espacio ruinoso y envuelto en llamas del archivo prohibido, le había gritado esas palabras y le había tomado la mano. El vínculo que habían sellado en ese momento había trascendido de alguna manera el tiempo mismo, convirtiéndose en el hilo conductor que los llevó a este reencuentro, a este reconocimiento. Betty se arrojó a sus brazos, aferrándose con fuerza a la tela de su camisa con sus manitas, como si temiera que si lo soltaba él volviera a desaparecer. Su voz temblaba, amortiguada contra su pecho. Estúpido Subaru, cuando Betty se dio cuenta de que había sido enviada de vuelta a este momento en el tiempo, Betty estaba tan asustada que apenas pudo soportarlo, supongo. Todo volvió a empezar, y sin embargo, no te quedaba ninguno de los preciosos recuerdos que compartimos juntos. Betty tenía tanto miedo de que me hubieras olvidado, y de que hubieras olvidado la promesa de convertirte en mi persona. Betty levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos, pero brillaban con una intensidad casi sobrecogedora. Lágrimas y fuego persistente, todo a la vez. Pero, incluso si Subaru no se hubiera acordado de mí esta vez, no habría pasado nada. Betty ya lo tenía decidido. Volver a conocer a Subaru desde el principio, hacer que Subaru recordara todo sobre Betty desde el primer momento. Justo como la razón por la que elegí Subaru ese día. Nunca se trató de convertirme en la persona más importante en el corazón de Subaru, sino de hacer que Subaru se convirtiera en la persona más importante en el mío. Betty gritó esas palabras en voz alta, desahogando hasta la última gota de preocupación y anhelo que había contenido durante tanto tiempo. Ya había tomado mi decisión, así que esta vez, déjenme ser yo quien lo diga. Elígeme, Subaru. Natsuki Subaru la miró fijamente, sin palabras. Algo llamado emoción le llenó el pecho hasta que no quedó espacio para más. ¿Cómo no iba a conmoverse al ver a Betty ser tan abiertamente honesta, de una manera que casi nunca lo era? Entonces extendió la mano y con delicadeza atrajo a Betty hacia sus brazos. Gracias, Beako. Y. Ya estoy de vuelta. No te preocupes. De ahora en adelante, te tomaré de la mano para siempre. Betty sintió un pequeño escalofrío en su abrazo, luego lo rodeó con sus brazos con fuerza y se aferró a él con todas sus fuerzas. Bienvenido de nuevo, Subaru. Ella respondió con silenciosa solemnidad. Entonces Betty levantó la cabeza de repente y miró fijamente a Natsuki Subaru. Su voz temblaba, pero en sus ojos se reflejaba una determinación que no dejaba lugar a dudas. Dicho todo esto, aún queda el contrato. Como prueba importante de todo, aún hay que firmarlo, supongo. Jaja, por supuesto que sí. Pero antes de eso, déjame consentirte un poco. Natsuki Subaru soltó su risa característica y alzó a Betty en brazos, haciéndola girar una vez antes de aprovechar el impulso para dejarla acomodarse en su regazo. Betty dejó escapar un grito de sorpresa y, con los ojos entrecerrados, se recostó contra Natsuki Subaru con la expresión de alguien completamente satisfecha, y a la vez profundamente nostálgica. Dios mío, esto es abuso espiritual, contratista terrible. Pero ella mantuvo su actitud obstinada a pesar de todo. Oh, qué descaro tienes. Déjame castigarte entonces, palmaditas, palmaditas, palmaditas. Natsuki Subaru rió y pasó la mano por la parte superior de la cabeza de Betty. Los mechones de color crema pálido se sentían suaves como la seda bajo sus dedos. Betty no puso ninguna objeción. Todo lo contrario, disfrutó cada segundo.
Pero, como parte de un pequeño juego tácito entre ambos, ella hizo una demostración simbólica de falsa resistencia. Pasó bastante tiempo antes de que ambos se calmaran tras la emoción del momento. Natsuki Subaru y Betty se desplomaron una al lado de la otra en el suelo, ambas respirando con dificultad y mirándose de reojo. Y entonces, justo en ese mismo instante, ambos estallaron en carcajadas. Igual por ciento más 40 ch. Walnut-chan. Igual por ciento nueva historia. Danmachi. Invocando a Rurigokou y otros mocosos Chunibyo. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más uno capítulo extra para todos. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 3 comentarios. Votar.